bienvenidos un nuevo día más al Club de la Fiebre. Bueno, después de una semana sin haberos ofrecido vídeos como voy a intentar que sea la costumbre, pues esta semana vamos a empezar con un vídeo que además hace honor al nombre del canal, porque hoy vamos a hablar de los mitos acerca de la fiebre. Antes de comenzar, lo primero que tengo que hacer es daros a todos las gracias por los que os habéis suscrito y por los que habéis visto el canal. La verdad es que no me esperaba para nada esta acogida. Estoy, la verdad, súper contento, súper animado para seguir haciendo vídeos y aunque hayan pasado ahora unos días en los que haya estado el canal un poco parado, lo retomamos de nuevo con mucha energía, con mucha ilusión y nada, pues lo más importante es daros las gracias a todos y por favor seguid compartiendo, que eso es lo que mejor nos vendrá para seguir mejorando el canal. Y sin más, empezamos ya con el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de los mitos de la fiebre. Es lo que más preocupa muchas veces a los padres, es un motivo de consulta, la fiebre, muy habitual, y de esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a intentar en este vídeo desmontar los mitos más habituales acerca de la fiebre. Y vamos a ir uno por uno. Mito número 1. Empiezo por este porque este es el que más preocupa a los padres y a las madres. La fiebre produce daños cerebrales, la fiebre produce meningitis. No, esto es falso, la fiebre no produce meningitis. Por desgracia, algunos niños pueden sufrir de esta enfermedad de la meningitis, que tanto puede ser vírica como puede ser bacteriana, y es muy habitual que cursen con un cuadro febril. Esto sí es cierto. Pero la fiebre en sí misma no produce un daño cerebral, no produce ceguera, no produce sordera, no produce retraso mental y no produce en sí misma daño cerebral. Mito número 2, también muy parecido al anterior. La fiebre produce convulsiones febriles. Bueno, a ver, esto es un mito a medias. Es verdad que los niños con propensión a desarrollar convulsiones febriles la van a acabar desarrollando antes o después. Esto es así, y la van a desarrollar coincidiendo con un cuadro de fiebre. Pero la verdad es que es una predisposición genética, es decir, es una condición que ya tiene el niño desde que nace y que acabará desarrollándola antes o después, en alguno de sus episodios febriles, cuando tenga 6 meses, 1 año o 2 años, y coincidiendo normalmente con la subida de la fiebre, ni siquiera con fiebres muy altas, va a producir la convulsión febril. Las convulsiones febriles preocupan mucho a los padres, son muy desagradables de ver, pero sin embargo son benignas y tienen excelente pronóstico. Una vez que pasa este desagradable episodio, pues los niños quedan relativamente bien, cursando su cuadro febril y no hay que preocuparse porque ya digo esto, volviendo al tema anterior, vaya a producirle ningún tipo de daño. La convulsión febril dura unos escasos segundos y una vez que cede, el niño se recupera de forma normal y luego sigue su proceso infeccioso igual que lo tenía. Y puede volver a tener nuevas convulsiones en ese mismo episodio cuando vuelva a subir o cuando una vez ha desaparecido la fiebre, de nuevo al cabo de unas horas vuelve a subir. Esto ya digo, es una predisposición genética, si lo tiene acabará antes o después desarrollándolo y además tiene un componente hereditario, con lo cual si los papás o las mamás tuvieron convulsiones febriles cuando eran niños, es muy probable que sus hijos puedan acabar teniéndolo también. No hay que preocuparse. Mito número 3. Hay que bajar la fiebre siempre. Esto tampoco es real. La fiebre es un mecanismo de defensa, nos está defendiendo frente a infecciones en general, tanto infecciones víricas como infecciones bacterianas. Se puede tener fiebre por otros motivos, pero la causa más común son las infecciones, así que tenemos que tratar los síntomas asociados a la fiebre, que es el malestar general que produce, la tiritona, el mal cuerpo, los dolores musculares y la propia sensación febril, de manera que cuando el niño tiene una temperatura por encima de 38 grados y medio, podemos tratar la fiebre, pero centrándonos sobre todo en el confort del niño, es decir, que esté confortable. Si tenemos un niño con 38,2 que está dando saltos en el sillón, no nos tenemos que preocupar, está tan tranquilo, está bien, la fiebre le está defendiendo de su infección y no hay que hacer absolutamente nada. Si tenemos por el contrario un niño con 37,8 que está súper incómodo, empieza a comer y no quiere comer, pues sí, para ayudarle a este malestar general, como digo, pues sí que podemos tratarlo con los distintos antitérmicos que disponemos en el mercado. Mito número 4. En cuanto un niño tiene fiebre, tiene que irse a urgencias. Pues tampoco tenemos que perder la cabeza y salvo algunas excepciones en particular y en algunos síntomas en concreto, la mayoría de los niños cuando empiezan con un proceso febril pueden ser valorados por su pediatra en las horas o primeros días de evolución del cuadro. Sobre todo hablo de los niños más mayores. Es verdad que en los niños mucho más pequeñitos, en los niños menores de 6 meses, sobre todo en los menores de 3 meses y principalmente en los menores de 1 mes, en el periodo neonatal, una elevación de la temperatura sí que tiene que ser valorada en las primeras horas, pero no hace falta salir corriendo inmediatamente en cuanto el niño llega a 37,6 por si acaso le va a subir la temperatura, porque ya hemos dicho anteriormente que esto no le va a producir ningún daño en sí mismo. Mito número 5. Al niño hay que obligarle a comer. Cuando tiene fiebre, al niño no hay que obligarle a comer, y en general a los niños no hay que obligarles a comer nunca. Sí que es muy bueno que cuando tienen fiebre los niños estén bien hidratados. Es una de las complicaciones de la fiebre, que es la pérdida de líquidos y que se acompañan de determinado grado de deshidratación. Así que tengan acceso fácil a los líquidos, los bebés pequeñitos, y ofrecerles a los niños más mayores que siempre estén bebiendo líquidos, les viene muy bien. Eso ayuda a mantenerse bien hidratados y es una de las complicaciones que si no hacemos bien pueden ocurrir con la fiebre. De las pocas complicaciones que hay con la fiebre está la deshidratación, así que no hay que obligarles a comer a los niños, que coman lo que les vaya apeteciendo, aprovechando cuando la fiebre está más baja, suelen tener un poquito más de ganas, y sí
animarles a que estén bebiendo cada poco rato pequeñas cantidades de líquidos para que así los toleren bien y se encuentren pues bien hidratados. Mito número 5. Si el niño tiene fiebre muy alta, hay que bajársela muy rápidamente. Tampoco. Esto se basa un poco en el conocimiento de lo que habíamos dicho antes, el concepto anterior de que la fiebre podría producir en el niño algún tipo de daño, tanto neurológico como una meningitis, como una convulsión febril, obliga a algunos padres a, para no pasar por este trago, digamos, meterle rápidamente en la bañera con agua fría, y con eso no vamos a conseguir absolutamente nada más que el niño vaya a enfadarse, vaya a ponerse a llorar, acabe vomitando lo que acababa de comer, y ya hemos dicho el riesgo de deshidratación, lo importante que es. Así que la fiebre hay que bajarla con calma y solo cuando el niño está molesto. No hay que utilizar medidas agresivas, porque el choque térmico de introducir un niño en una bañera de agua fría pues es casi más perjudicial que beneficioso. Mito número 6. Lo contrario, hay que tapar bien al niño para que sude bien la infección. Tampoco nos tenemos que ir al lado contrario, porque ya hemos dicho que en general la fiebre lo que suele producir son una serie de síntomas generales asociadas a una mayor elevación de la temperatura del cuerpo, y que si nosotros lo que hacemos es sobreabrigarlo, lo que probablemente vaya a ocurrir es que alcance una temperatura superior a la que iba a alcanzar si no lo hubiéramos hecho. Así que si va a tener 38,2, es fácil que si lo empezamos a sobreabrigar y a tapar porque le vemos que está en ese momento, por ejemplo, con una tiritona, lo que consigamos que llega a 39,5, 40 y se encuentra en realidad mucho peor, y nosotros mucho más preocupados porque en realidad la fiebre es más alta y nosotros nos vamos a preocupar todavía más pensando que es una infección más importante de lo que es. Y con eso vamos a pasar al mito número 7, que tiene mucho que ver con esto anterior. La fiebre más alta es por infecciones bacterianas y la fiebre más baja es por infecciones víricas. Esto tampoco es real. A ver, lo que pasa es que muchas veces hay infecciones bacterianas que por desgracia sí que producen picos de elevación de fiebre muy alta, pero no todas las infecciones bacterianas producen fiebre alta. Puedes tener infecciones bacterianas importantes, por ejemplo, la que suele estar asociada, se me ocurre, con una apendicitis, y no suelen dar fiebre muy alta al principio, suelen estar en 37,5, 38, y estamos hablando de una apendicitis que es una patología que debe ser valorada de forma urgente y tratada de forma urgente en un quirófano. Y sin embargo, una fiebre por una faringitis sin placas, por una faringitis vírica, puede ponerse en 39, 39,5. La fiebre del exantema súbito, una enfermedad que algún día hablaremos de ella, es fácil que el niño llegue a 39,5 o a 40 incluso. Y esto es una infección vírica, benigna, que igual que viene se quita. Las fiebres por procesos víricos pueden dar igual o más fiebre que una infección bacteriana, incluso grave. Mito número 8. La fiebre hay que tratarla con antibióticos. Estamos en España, en uno de los países donde más consumo inadecuado de antibióticos hay. Con menos indicaciones utilizamos antibióticos. A la mínima que el niño se pone malito más de 2 o 3 días, tenemos la tentación de empezar a presionar al pediatra para que le empiece a dar antibióticos. Probablemente equivocados, porque alguna en otra ocasión, después de haberle dado antibióticos en otro proceso febril distinto, probablemente una infección bacteriana, nuestro pediatra nos lo recomendó y después de este inicio del uso de antibióticos, la fiebre acabó por desaparecer. Si el pediatra nos está indicando que la patología que tiene nuestro bebé, nuestro niño, es una patología vírica, no hay que insistirle en el uso de antibióticos, porque probablemente incluso aunque los tomaras, aunque tú por tu cuenta pudieras ir a una farmacia y empezar el tratamiento con antibióticos, vas a recibir un concepto todavía más equivocado, porque si está en un proceso vírico y ya lleva 3 o 4 días y tú inicias el tratamiento con antibióticos, es probable que al día siguiente le desaparezca y tú vuelvas a pensar erróneamente después que ha sido por el uso de antibióticos y, ves, yo tenía razón, una vez más, con el uso de antibióticos se le ha quitado. No, los antibióticos solo tratan infecciones bacterianas. Las infecciones víricas no deben tratarse nunca con antibióticos, no valen para absolutamente nada más que para crear resistencias a medio y a largo plazo para futuras infecciones que podamos tratar más adelante con estos antibióticos, que sí, en ese caso particular estarían indicados. Mito número 9. Esto lo dejo para el final porque es un poco más gracioso. A mí me parece súper divertido cuando me lo dicen los padres, porque vienen más preocupados. Se parece un poco a uno de los mitos anteriores que hemos dicho en el tema y en el concepto de cuánto de fiebre es más importante en tu niño en particular. Y vienen con la famosa frase de es que mi niño no es de fiebre. Y como su niño normalmente mantiene una temperatura basal entre 35,5 y 36, consideran que como su temperatura base es un poquito más baja, en cuanto tienen 37,2, eso para ellos ya es fiebre. Y esto tampoco es verdad. Es cierto que las personas que tienen la temperatura basal un poquitito más baja, y los niños entre ellos, cuando les sube la temperatura pueden encontrarse peor con temperaturas más bajas, pero esto no significa que haya que tratar la fiebre de forma más agresiva ni de ninguna otra manera distinta de lo que lo haríamos en cualquier otro niño. Vuelvo al ejemplo de antes. Si el niño se encuentra mal, se encuentra decaído y tiene 37,7, podemos tratarle esos síntomas generales independientemente que sea una fiebre de bajo grado. 37,7 no es una fiebre importante. Y un niño que tenga 38,4, obligatoriamente, ya lo hemos dicho antes, no hay que bajarle la temperatura si se encuentra estupendamente viendo la televisión, tranquilo, leyendo un libro o haciendo lo que sea. Así que recordad,
La fiebre en realidad es un mecanismo de defensa. Lo que está haciendo con nuestro niño o con nuestro bebé es intentar defenderlo probablemente de una infección que puede ser vírica o bacteriana y que debe ser valorada siempre por su pediatra. En los niños más pequeñitos, en las primeras horas de su evolución, incluso en los bebés recién nacidos, sí que corre un poquito más deprisa porque tienen más riesgo de infecciones bacterianas, tienen más riesgo de infecciones un poco más graves. Pero fuera de los primeros meses de la vida, en los niños más mayorcitos siempre nos podemos dar un margen para ver por dónde evoluciona este síndrome febril, porque probablemente si lo dejamos unas cuantas más horas, primero pueda resolverse de forma espontánea, una simple infección vírica que incluso ni da síntomas, no da catarro, no da gripe, no da mocos, no da tos, no da absolutamente nada, o si lo dejamos esas más horas puede acabar desarrollando pues, un dolor de garganta y ser una faringitis, un dolor de oído y ser una otitis, etc. Y en ese caso ya puede ser valorado con más exactitud por su pediatra para poder orientar el diagnóstico mucho más fácil. Si un niño con 4 años a la que tiene 37,8 vamos al pediatra, pues probablemente lo único que nos puede decir es que tiene un cuadro febril sin foco y que hay que darle un poco más de horas o algunos días incluso para descubrir cuál es la causa que producía la fiebre, si es que aparece, porque muchas veces no aparece. Bueno, pues nada más, os doy muchísimas las gracias a todos los que estáis viendo este vídeo, a los que habéis visto los vídeos anteriores y nos vemos en próximos vídeos del Club de la Fiebre. Ready, steady.